Dice, la acción de inconstitucionalidad la resuelven empleados del PAN y del PRI. ¿Usted cree que la Corte podría fallar en favor de México? Con el antecedente del fraude electoral. Y dice aquí, ¿quién organizaría el referéndum? Y si podemos confiar en el resultado. Y otra pregunta, ¿por qué no procedemos a los amparos contra los contratos que se han firmado? Bueno, la acción de inconstitucionalidad se tiene que ventilar por mandato del artículo 105 de nuestra Carta Magna ante la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evidentemente hay el riesgo de que los ministros se guíen por la misma lógica de pensamiento conservador que hemos observado en algunos asuntos. Ahí tenemos la resolución escandalosa emitida en el asunto de la periodista Lidia Cacho. Pero por contra tenemos el precedente importante que habla bien de los ministros de la mayoría, de la revocación de la declaración de inconstitucionalidad de la famosa y tristemente célebre Ley Televisa. ¿Hacia dónde se va a inclinar el criterio de la Corte? Mecánicamente podríamos decir, los va a controlar el régimen, son afines al PAN o afines al PRI. Yo creo que el problema, si finalmente se convierte en un tema de debate constitucional ante la Corte, vía los amparos ciudadanos, vía la acción de inconstitucionalidad de los diputados de las minorías parlamentarias y de los senadores de las minorías parlamentarias, el problema va a ser de tal volumen y va a adquirir tal dimensión histórica como nunca la Corte lo ha tenido en nuestro país en los tiempos modernos que corren, que no creo que la Corte salga con una martingala al estilo de la resolución de Lidia Cacho. No lo creo. Se echaría literalmente al pueblo encima. El asunto tendría que ser discutido con muchísimo tiempo, sobre todo dando argumentos creíbles, convincentes a la opinión pública y, por supuesto, abriendo el espacio a los medios de comunicación, tal como se hizo en la discusión del caso de la Ley Televisa. Permitir que haya a través del canal judicial y de las cámaras de los canales comerciales transmisión en vivo, en tiempo real, para todos los ciudadanos de los debates correspondientes. Y desde luego, en un ejemplo y en una tesitura hipotética como esta, tendríamos que exigirle a los ministros de la Corte que sean transparentes en los argumentos, que no solamente, si fuera el caso, no lo creo yo así, nos digan que a su juicio la reforma es constitucional porque la reforma es constitucional. Necesitamos y tenemos que exigirles que nos expliquen a los ciudadanos, sobre todo a quienes no están versados en la ciencia jurídica, el porqué de sus argumentos, en forma sencilla, de tal manera que los dueños del petróleo aceptemos la calidad de esos argumentos. Por consiguiente, no hay más camino si se da la aprobación de esta reforma privatizadora que acudir a las instancias de defensa de la Constitución ante la Corte. Y no solamente que esto se vea como un asunto de un expediente en medio de un procedimiento judicial, tiene que haber la presencia ciudadana para exigir las cuentas en razón de los argumentos que los ministros deben utilizar para justificar el por qué llegan a una cierta determinación. Creo yo que si el asunto llega a la Corte, como pareciera ser si finalmente se vota la reforma como está o con cambios cosméticos menores, que los ministros de la Corte buen cuidado van a tener de resolver teniendo presente al auditorio de la nación, no solamente teniendo presente a los canchanchanes secretarios que están ahí tomando nota de lo que se discute. Y si no están conscientes de ello, tenemos los ciudadanos, los movimientos sociales y populares, que hacerles entender que esa resolución tiene que ver con nuestros intereses,
porque somos los amos, los señores, los copropietarios y los usufructuarios de la riqueza del petróleo que nos estaría quitando esta reforma privatizadora. Preguntan, ¿por qué no procedemos a los amparos contra los contratos firmados? Porque el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, no procede contra contratos que no son propiamente actos de autoridad. Lo que procede en relación a estos contratos inconstitucionales, los contratos de servicios múltiples que se han otorgado a Repsol y otras compañías para la cuenca de Burgos en Chicontepec, y los contratos de servicios múltiples para operación y mantenimiento de ductos, lo que hay que hacer es exigir a las autoridades competentes en materia de auditoría gubernamental que lleven a cabo una evaluación de la legalidad y constitucional de estos contratos. Que esos resultados se pongan a la vista de los ciudadanos para que los podamos consultar en la forma más sencilla y explicada posible. El pueblo tiene derecho a saber el porqué y el para qué de las decisiones de gobierno en su lenguaje, en su capacidad de entendimiento y de discernimiento. Y si hay responsabilidades, evidentemente la autoridad competente y los ciudadanos por delante tenemos la prerrogativa y la obligación de pedir a las instancias competentes que procedan al fincamiento de responsabilidades a que haya lugar en función de la inconstitucionalidad de estos contratos. No procede pues el amparo, lo que procede es anularlos porque tienen un vicio de origen, están infectos de un pecado original, que es el atacar directamente estos principios constitucionales que han sido examinados a lo largo de la exposición de esta tarde de hoy. ¿Quién organizaría el referéndum y qué podemos, y si podemos confiar en el resultado? No me imagino yo la forma de organización del referéndum. Lo que sí sé es que una condición absoluta, insalvable, no cancelable, para darle legitimidad a la decisión que vayan a tomar diputados y senadores respecto del petróleo de los mexicanos, es la consulta directa a la base del pueblo. Si no hay esa consulta, a quien es, subrayo una vez más, propietario original, dueño absoluto y titular del derecho de usufructo del petróleo, si no hay esa consulta, la decisión que se tome, además del vicio de inconstitucionalidad, sería espuria. Me estarían despojando de mi riqueza, de la cual yo soy partícipe en términos del 27 constitucional. ¿Por qué no se me consulta a mí? Está bien que se haga la consulta a nivel de foros estratégicos de grandes personalidades, pero esta decisión va más allá, porque toca el corazón de una lucha histórica y toca evidentemente el ADN, el genoma de nuestra identidad nacional, que es el petróleo. Así como Canadá defiende el agua como perro tirado a la yugular, así como los chilenos defienden su cobre sin absolutamente ningún desfallecimiento, el petróleo para los mexicanos es un símbolo de identidad nacional. Y por eso históricamente nos hemos sentido siempre muy orgullosos de esa hazaña, de esa epopeya extraordinaria que hicimos en 38, David contra Goliat. Y solo por eso, a través del referéndum, como quiera que se organice, nos tienen que preguntar a nosotros, los dueños, los propietarios, si queremos o no compartir un espacio de nuestra casa con compañías que no son afines a nosotros. Bravo.